Noticia de impacto mundial. Último momento, you knowers. Aquí está. El gobierno de Colombia ordenó este miércoles, hoy, ahorita, la expulsar a diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá, luego de las declaraciones del presidente argentino Javier Milei contra su par o colega, pues, colombiano, Gustavo Petro. Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática, señaló la Cancillería de Colombia en un comunicado. Durante una entrevista en el medio CNN en español, que se transmitirá completa este domingo, Milei apuntó contra Petro. Dice así, Milei dice, mucho no se puede esperar de alguien que era un assassin risma, terror, no puse la palabra de terror, pero bueno, así es, eso dijo. Y previamente el embajador de Colombia en Buenos Aires, Camilo Romero, publicó en X un mensaje en el que aseguraba que cada vez que se preguntaba a Milei por Petro, este responderá con insultos. 0 y van 3. Es claro que cada que le preguntan a Milei por Petro Gustavo, responderá con insultos. En las dos oportunidades anteriores, el presidente colombiano ha preferido restarle importancia a esas ofensas. Las palabras de Milei hablan más de él que de Petro. Hoy, y podemos mostrar, vamos a citar esto aquí, vamos a ver la cita, ¿verdad? Más en profundidad. Hoy el gobierno colombiano está explorando todos los medios, pronto se anunciarán las decisiones. Eso es prácticamente el resultado que ya sabemos. Del mismo modo advirtió que si bien el mandatario neogranadino habría optado por restarle importancia a esas ofensas, en tanto las palabras de Milei hablan más de él que de Petro. El gobierno colombiano estaba explorando todas las medidas y prometió que pronto se anunciarán las decisiones. Situación reiterativa. A mediados del pasado mes de febrero, la Embajada de Colombia en Buenos Aires publicó un comunicado de rechazo contundente y enérgico a las expresiones que profiere Milei contra Petro en una entrevista en la televisión colombiana privada. La representación diplomática considera que esta situación reiterativa deteriora los lazos históricos de amistad entre dos naciones, ¿verdad? Y representan una ofensa para la dignidad del presidente de la República de Colombia, elegido democráticamente por el pueblo colombiano. En enero pasado, Bogotá llamó a consultar Romero tras una arremetida de Milei contra Petro. En aquella oportunidad dijo que su homólogo estaba hundiendo a los colombianos y lo tachó de plaga letal para su pueblo. De su parte, el mandatario colombiano ha respondido a los dardos de Milei señalando que las políticas libertarias que intenta implementar en Argentina defienden el viejo objetivo de los no puedo decir la palabra, de la gente esta de Hitler y su combo. ¿Qué les parece? Esto está on fire entre Colombia y Argentina. ¿Y tú qué opinas? You know.